Bendiciones, Dios le bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando la lectura de hoy titulada Clarificación y Consolación ante el rechazo, en el libro de Romanos, capítulo 10 y capítulo 11. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente que nos das de poder reunirnos a estudiar tu palabra, meditar en ella. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, que hables a nuestras vidas. Señor, que no permitas, Padre, Señor, que las dificultades de la vida, los obstáculos de la vida nos separen, nos distraigan, Señor, de lo que es tu amor, de tener una relación contigo. Ayúdanos a entender tu palabra y que asimismo, Padre, podamos crecer a través de ella y dar testimonio a otros que están en la oscuridad para que puedan salir hacia la luz. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que vemos entonces, hermanos, acá que el capítulo 10 se enfoca en lo que es una clarificación del rechazo de Israel y el 11 una consolación tocante al rechazo de Israel. Así que al leer esta historia, ¿verdad? Le paraliza o le entusiasma después de investigar las páginas de la historia de Israel y ver las huellas de Dios en cada página. Pablo irrumpe en una expresión espontánea de alabanza y adoración y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Para Pablo es como hojear un libro viejo de la historia de su pueblo y recordar la fidelidad de Dios en medio de tanta incredulidad. ¿Quién vacilaría en confiar el futuro a un Dios como ese? Si usted saca unas fotos viejas, ¿verdad? De algún álbum o del celular, ¿verdad? Mirar fotos viejas y se pone a revisar lo que es la fidelidad de Dios hacia usted y hacia su propia familia. Suplió él para las necesidades, proveyó lo que usted necesitaba, proveyó seguridad, sanó enfermedades, dio bendiciones que nunca había soñado. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, entonces expresar nuestra confianza y nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho. El mejor maestro es aquel cuya vida es el libro de texto. El capítulo 10 nos dice, nos hace meditar, ¿verdad? Y nos lleva a pensar en cuanto a lo que es la pregunta, ¿qué sucederá con los judíos que creen en Dios y no en Cristo? Si creen en el mismo Dios, ¿por qué no van a ser salvos? Si fuera así, pues Pablo no se hubiera sacrificado tanto por enseñarles acerca de Cristo, ya que Jesús es la más completa revelación de Dios. Sin Jesús nadie puede entender bien a Dios, ya que Dios escogió a Jesús como puente entre Dios y el hombre. No podemos dirigirnos a Dios por otro medio. Los judíos, como cualquier persona, pueden hallar la salvación solo a través de Jesucristo. Juan 14:6, Hechos 4:12 nos muestra esto. Como Pablo debiéramos anhelar que todos los judíos se salvaran y debiéramos orar por ellos con amor, asimismo para anunciarles las buenas nuevas. Hay que entender, hermanos, recordar, ¿verdad?, que durante el tiempo de la ley en el Antiguo Testamento, los judíos, ellos traían sacrificios y el sacrificio que ellos traían eh, era un sacrificio expiatorio, un sacrificio de sustitución, ¿verdad? De un sustituto era proveído y ese sustituto cargaba la carga del pecado de sus vidas. Y en realidad podemos ver que asimismo, cuando Jesús muere en la cruz, Él se convierte en el cordero expiatorio, el sustituto. Y entonces, en lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos establecieron costumbres y tradiciones. Y las tradiciones, lo que ellos hacían era que le ponían las añadiduras, asimismo, a las leyes que ya estaban establecidas. Y esto era en el afán que ellos tenían para poder ser aceptados así por Dios. Pero los esfuerzos humanos, por sinceros que sean, nunca podrán sustituir la justicia que Dios nos ofrece por la fe. La única forma de ganar la salvación es ser perfectos y esto es posible. Solo podemos extender nuestras manos vacías y recibirla como regalo. Y la única manera de ser perfectos es aceptando a Jesús en nuestra vida, porque no es que seamos perfectos, es que Él se convierte en el sustituto de nuestras faltas. Amén.
En lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos establecieron costumbres, como dijimos, y hay que entender que el capítulo 10 versículo 4 nos muestra que Cristo es el fin de la ley, en dos sentidos. Cumplió con el propósito y la meta de la ley, como dice Mateo 5:17, ejemplificando a la perfección los deseos de Dios en la tierra, pero también Él es el fin de la ley, porque al compararla con Cristo, la ley es importante para salvarnos. Para salvarse mediante la ley, una persona debe de tener una vida perfecta, sin siquiera pecar una vez. ¿Y por qué Dios dio la ley sabiendo que la gente no podría cumplirla? De acuerdo a Pablo, una de las razones por la que se dio la ley a los hombres era para mostrarles cuán culpables son, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 19. La ley era una sombra de Cristo, o sea, el sistema sacrificial educó a la gente a fin de que al ofrecerse el verdadero sacrificio la gente pudiera entenderlo, como dice Hebreos capítulo 10 del 1 al 4. El sistema de leyes ceremoniales perduró hasta la venida de Cristo y la ley señalaba a Cristo y para eso se sacrificaban todos esos animales. Pablo adapta el desafío de despedida de Moisés en Deuteronomio 30 del 11 al 14 para aplicarlo a Cristo. El Señor hizo posible nuestra salvación haciéndose hombre, ¿verdad? Viniendo a la tierra siendo Dios físico, ¿verdad? Y al hacerse, al nacer. Y de igual manera también resucitando cuando se levanta de entre los muertos. La salvación de Dios está frente a nosotros y Él vendrá donde quiera que estemos. Lo único que hay que hacer es aceptar su regalo de salvación. Cuando se usa la palabra en el capítulo 10 del 6 al 8 cuando dice abismo, se refiere al sepulcro o al Hades, el lugar de los muertos. Capítulo 10 del 8 al 12 nos ayuda a responder una pregunta que quizás algún momento se ha preguntado: ¿cómo se hace un cristiano? Estos versículos dan la preciosa respuesta: la salvación está en el corazón y en la boca. La gente piensa que debe ser un proceso complicado, pero no es así. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor resucitado, seremos salvos. El versículo 11 debe leerse en su contexto. Entonces Pablo no se refiere aquí a los cristianos que están exentos, diciendo que ellos están exentos de vergüenzas y desilusiones. Habrá veces en que la gente nos defraudará y las circunstancias empeorarán. Pablo dice que Dios cumple su parte del trato y todo aquel que lo invoca será salvo. Dios siempre va a justificar a aquellos que creen en Él. Debemos de llevar a otros el gran mensaje de la salvación para que respondan las buenas nuevas. Muchos judíos que esperaban al Mesías no quisieron creer en Él cuando vino. Dios le ofreció su salvación a los gentiles, que es un pueblo, ¿verdad? Que no es pueblo. Y también cuando se refiere al un pueblo insensato. Ahí se estaba refiriendo a los gentiles. Muchos gentiles que ni siquiera sabían del Mesías lo hallaron y creyeron en él. Algunos religiosos están espiritualmente ciegos, mientras que otros que nunca han ido a una iglesia son a veces los que responden de manera más positiva al mensaje de Dios, ya que las apariencias son engañosas y no podemos ver el corazón de las personas. Cuídese de decir de antemano quién aceptará o no al Evangelio. El capítulo 11 nos muestra que no todos los judíos rechazaron el mensaje de la salvación de Dios. Había todavía un remanente fiel, como dice el capítulo 11 versículo 5. Podemos ver también que Pablo mismo era judío y los discípulos y los primeros misioneros también lo eran. Entonces, en base a esto, se muestra también acá que Elías, en el capítulo 11:2, Elías fue un gran profeta reformador que insistió y estar, ¿verdad? En alentar
al norteño reino de Israel a arrepentirse. Dios escogió a los judíos para que a través de ellos el resto del mundo hallara salvación. Sin embargo, esto no significaba que toda la nación judía sería salva, sino que quienes fueran fieles a Dios, que es el remanente, se considerarían los verdaderos judíos. Recordamos, hermanos, todas las veces, ¿verdad?, que pasaron situaciones y cuando venía el castigo de Dios, hermanos, había muchos judíos que morían a causa de su pecado. Así que el capítulo 11:6 piensa que se le hace más fácil a Dios amar a una persona cuando es buena. Piensa ya en lo íntimo que Dios lo escogió porque usted se lo merecía. Cree que su conducta o la conducta de algunos es tan mala que Dios no puede salvarlos. Si piensa, hermano, de esa manera, pues en realidad no ha entendido el Evangelio. Y no ha entendido bien la salvación, porque la salvación, hermanos, es gratuita. La salvación no puede ganarse, ni toda ni en parte. Solo puede aceptarse con agradecimiento y alabanza, y comienza todo aquí en el corazón, confesando con nuestra boca. Los demás fueron endurecidos. En el capítulo 11:7 se refiere a que porque así los castigó Dios por sus pecados. Fue una confirmación de que eran tercos. Y al juzgarlos, Dios les quitó la facultad de ver, oír y arrepentirse. Así experimentarían las consecuencias de su rebelión. Y en los capítulos 8 al 10 del capítulo 11, versículos 8 al 10, estos versículos describen el castigo de los corazones endurecidos que el profeta Isaías predijo en Isaías capítulo 6 del 9 al 13. Si la gente no quiere oír las buenas nuevas de Dios, al final no podrán entenderla. Pablo vio que esto sucedió en las sinagogas que visitó en sus viajes misioneros. Pablo soñaba con una iglesia en la que los judíos y gentiles se unieran en amor a Dios y asimismo también en obediencia a Cristo. A la vez respetaban la ley, mirarían solo a Cristo para alcanzar la salvación. El sueño de Pablo aún no se había materializado. En su tiempo muchos judíos rechazaron las buenas nuevas. Tenían la mira en la herencia étnica para obtener la salvación y no eran obedientes de corazón con los profetas del Antiguo Testamento y Pablo. Una vez que los gentiles predominaron en la mayoría de las iglesias cristianas, comenzaron a rechazar y a perseguir a los judíos. Es lamentable, pero esa práctica ha continuado a través de los siglos. Los verdaderos cristianos, hermanos, no deben de perseguir absolutamente a nadie. Los cristianos y los judíos han hecho tanto daño a la causa de Dios, a la que dicen servir, que parece imposible que el sueño de Pablo se cumpla. Dios escogió a los judíos de la misma manera que a los cristianos y sigue ocupado en la tarea de unir gentiles y judíos para tomar forma un nuevo Israel, para formar un nuevo Israel, una nueva Jerusalén que va a ser gobernada a sí mismo por su Hijo, como dice Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Pablo fue nombrado misionero a los gentiles. Y él recuerda esto a los hermanos judíos con la esperanza de que también quieran ser salvos. Los judíos habían sido rechazados y se estaba brindando a los gentiles ahora la salvación. Pero cuando un judío acepta a Cristo, hay un gran regocijo, como si un muerto, hermanos, literalmente volviera a la vida. Al hablar a los cristianos gentiles, Pablo los insta a no sentirse superiores porque Dios hubiera rechazado a algunos judíos. La fe de Abraham se asemeja a la raíz de un árbol productivo y el pueblo judío viene a ser las ramas naturales del árbol. Y a causa de su fidelidad, los judíos fueron las ramas desgajadas. Los creyentes gentiles se injertaron en el árbol como olivos silvestres y ahora gentiles y judíos comparten la savia basados en la fe de Dios. Ninguno de los dos puede confiar en su herencia cultural en cuanto a la salvación. Cuando dice en el capítulo 11:22, si permanecieres en esa bondad, se refiere a la firme perseverancia en la fe. La firmeza es una prueba de la realidad de la fe y una consecuencia de salvación, no un medio que conduce a él. Algunos usan esta frase cuando dice, y luego todo Israel será salvo, para dar a entender que la mayoría de los judíos en la generación final, antes de la venida de Cristo, lo buscarán
para obtener la salvación. Otros dicen que Pablo usa la palabra Israel para referirse a la nación espiritual de Israel conformada por todos, judíos y gentiles, los que han recibido la salvación mediante la fe en Cristo. En ese todo Israel o todos los creyentes recibirán el regalo de salvación que Dios prometió. Otros dicen que todo Israel significa que Israel en pleno desempeñará un papel en el reino de Cristo. Su identidad como pueblo no se descartará, pero Dios eligió a la nación de Israel y nunca cambió de opinión. Ahora nosotros podemos decir, ¿verdad? Yo también escojo a la iglesia mediante Jesucristo y tampoco la rechazará. Esto no significa que todos los judíos y todos los miembros de la iglesia se salvarán. Es posible pertenecer a una nación o organización o a una organización sin haber respondido en fe. Sin embargo, porque algunos le rechacen, Dios no va a detener su obra con Israel y la iglesia. Él sigue ofreciendo la salvación gratuitamente a todos. Aún otros dicen que la frase y luego, que quiere decir en esta forma, refiriéndose a la necesidad de lo que es la fe en Cristo. En los versículos 28 al 32, Pablo muestra cómo judíos y gentiles se benefician entre sí. Siempre que Dios muestra misericordia a uno de los grupos, el otro comparte la bendición. Así que en el plan original de Dios, los judíos serían fuente de bendición a los gentiles, como dice Génesis 12:3. Cuando los judíos descuidaron esta misión, de todas formas Dios bendijo a los gentiles mediante el Mesías judío. Y él sigue amando a los judíos a causa de su promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Y esto lo vemos cuando él dice, por causa de los padres. Los privilegios y la invitación que dijo a Israel, nadie podría quitárselo jamás. En el capítulo 11:33 hay una doxología y una doxología es una oración de alabanza a Dios por la sabiduría de su plan. Y aunque el método de Dios y su significado van más allá de nuestra comprensión, Él no es arbitrario. Gobierna el universo y nuestras vidas en perfecta sabiduría, justicia y amor. Lo que encierran esas preguntas es que ninguno puede comprender por completo la mente del Señor. Ninguno ha sido quien tenga capacidad para aconsejar a Dios ni para criticar sus caminos, como dice Isaías 40:13, Jeremías 23:18. Solo Dios tiene el poder y toda sabiduría. En un análisis final, en el capítulo 11:36, tenemos que entender que todos dependemos, hermanos, absolutamente de Dios. Él es la fuente de todo, incluyendo a nosotros mismos. Él es el que tiene el poder que sustenta las leyes del mundo en que vivimos. Y Dios lleva a cabo todas las cosas para la gloria de Él mismo. El Dios Todopoderoso, hermanos, merece nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro loor. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra y por el recordatorio, Señor, que tenemos que estar pendientes y alerta, recordando las maravillas que has hecho en nuestras vidas, no enfocándonos solamente, Señor, en los momentos difíciles. Muchas veces los momentos difíciles, Señor, tratan de oscurecer todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Padre, permite que nuestra visión a través de ti no nuble nuestra manera de mirarte. En el nombre de Jesús te adoramos y agradecemos, Señor, esta oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra. Amén y amén. Si Dios le bendiga grandemente, hermano, no se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.